Bienvenidos y bienvenidas a la segunda conferencia del programa Potencial Joven. Esta tarde nos acompaña Mercedes García Montalbán, que ella es doctora en Ingeniería Química por la Universidad de Murcia y es actualmente profesora ayudante doctor de esta universidad. Pertenece al grupo de investigación de Ingeniería Química Verde y Nanotecnología y durante su periodo investigador ha sido coautora de 33 artículos científicos publicados en revistas internacionales, 5 capítulos de libro, una monografía y una patente. Además, ha presentado más de 80 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, ha participado en 8 proyectos de investigación nacionales y regionales, siendo investigadora principal en uno de ellos, y desde el punto de vista docente actualmente imparte clases a los alumnos del grado y del máster de Ingeniería Química y del grado de Ciencias Ambientales de la Universidad de Murcia. Y ha codirigido una tesis doctoral, 11 trabajos fin de grado y 9 trabajos fin de máster. Para nosotros desde el Ayuntamiento es un placer tenerla esta tarde con nosotros porque demuestra el potencial joven, como dice el nombre de este ciclo de conferencias que tenemos aquí en Alhama, y encima de todo ella procede de una de nuestras pedanías, Las Cañadas, que le tenemos mucho aprecio, así que quiero darle un fuerte aplauso a Mercedes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a Antonio y a María José de las Concejalías de Juventud y de Cultura por darme la oportunidad de participar en este ciclo de conferencias, cuya misión es la puesta en valor del potencial joven, o no tan joven en mi caso ya, que tenemos en el municipio. La charla que voy a dar hoy versa en torno a la ingeniería química verde. Y la he centrado en este tema porque desde que empecé mi trayectoria investigadora, hace ya unos 10 años, todas las líneas en las que he trabajado han estado enfocadas en este concepto de la ingeniería química verde. Eso sí, para aplicaciones muy diversas. Concretamente esta tarde voy a hablar de 2 de ellas, del tratamiento del cáncer y de la síntesis de plásticos biodegradables. Bueno, antes de entrar en materia, quería hacer un breve resumen de mi trayectoria formativa hasta llegar al puesto que ocupo actualmente en la Universidad de Murcia. Recibí la educación infantil y primaria en el Colegio Público Virgen de la Cabeza de Las Cañadas de Alhama, pedanía en la que nací y viví hasta hace algunos años. Y bueno, pues allí tuve la suerte de tener como maestra durante todo este periodo a Celia Cánovas, que los que la conocíais sabéis que era una docente adelantada a su tiempo, que supo amplificar en mí esas ansias de aprender y de leer todo lo que llegaba a mis manos. Más tarde empecé la educación secundaria e hice el bachillerato en el IES Valle de Leiva, donde con especial predilección las asignaturas de ciencias. Una vez que acabé, se me planteó la duda de qué carrera estudiar. Sabía que me gustaban mucho las asignaturas de la física, la matemática, la química, la biología, pero no tenía muy claro hacia cuál de ellas dirigirme. Entonces estuve informándome y encontré que la carrera de Ingeniería Química englobaba gran parte de esas materias. Y efectivamente no me equivoqué. Tras los 5 años de carrera, me fui a Madrid a estudiar un máster en Sistemas Integrados de Gestión. Y a la vuelta, aunque mi idea inicial era encontrar trabajo en la empresa privada, se me ofreció la oportunidad de realizar la tesis doctoral en la Universidad de Murcia con un contrato del Ministerio. De tal manera que acepté y durante esos 4 años lo que hice fue investigar en una línea relacionada con la síntesis de nanopartículas de fibroína de seda. También durante esos 4 años realicé 2 estancias internacionales, una en la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido, y otra en la Universidad de Tufts, en Boston, en los Estados Unidos. Una vez que defendí la tesis, conseguí un contrato postdoctoral para realizar una estancia en la Universidad de Alicante de 2 años y allí trabajé
en la línea de la síntesis de bioplásticos como alternativos a los plásticos convencionales. Y bueno, pues después de esos 2 años me incorporé de nuevo a la Universidad de Murcia como investigadora y finalmente el año pasado conseguí una plaza de profesora ayudante doctor. Entrando ya en materia, en primer lugar, quería definir qué es la ingeniería química, porque todavía hay muchas personas que piensan que un ingeniero químico en realidad hace lo mismo que un químico, y esto no es exactamente así. La ingeniería química es la rama de la ingeniería que se dedica al estudio, al desarrollo, al diseño, a la operación y optimización de procesos industriales, en los que se producen cambios químicos y o bioquímicos. La principal diferencia con la química radica en la escala. Un químico trabaja estudia las reacciones a nivel molecular para obtener nuevos compuestos y procesos más innovadores. Sin embargo, un ingeniero químico trabaja con esos mismos procesos industriales, con esos mismos procesos químicos, pero a nivel industrial. Es decir, trabaja a una escala mayor, aunque muchas veces ambas disciplinas se complementan. Pues bien, dicho esto, a continuación vamos a explicar cómo surgió el concepto de ingeniería química verde. Sabemos que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es química. La ropa que llevamos puesta, los alimentos que consumimos, los medicamentos que tomamos cuando estamos enfermos, las fuentes de energía que usamos a diario para desplazarnos o para cocinar, etc. Todo es química. De hecho, nosotros mismos somos química. Estamos formados fundamentalmente por moléculas y elementos químicos. Los 3 mayoritarios son el oxígeno, el carbono y el hidrógeno. Aunque también tenemos en nuestro cuerpo en cantidades muy pequeñitas otros elementos como el hierro, el manganeso, el cobre o el zinc, que sin ellos la vida no podría tener lugar. Y es más, en nuestro cuerpo ocurren miles de reacciones químicas en los procesos que realizamos a diario de digestión, absorción, respiración, transpiración e incluso el propio metabolismo es un conjunto de reacciones químicas para obtener los nutrientes que necesitamos para vivir. Pues bien, a pesar de todo esto, la percepción social de la química ha ido variando a lo largo del tiempo. Desde mediados del siglo XX hasta la década de los 80, la percepción social de la química era muy positiva. Es decir, la gente estaba muy a favor de la química, y esto fundamentalmente porque en el siglo XX hubo importantes descubrimientos, tanto a nivel de materiales, con el desarrollo de los plásticos, como en el ámbito de la industria farmacéutica, que estos inventos ayudaron a solucionar muchos de los problemas que la sociedad tenía en aquel momento. Sin embargo, a partir de la década de los 80 vemos como la percepción de la química la percepción favorable empieza a bajar y empieza a subir la percepción desfavorable. Esto creemos que se debe a, en primer lugar, varios incidentes graves que hubo en plantas químicas y también, bueno, pues a episodios muy desafortunados, como por ejemplo el episodio de la talidomida, que sabemos que es un fármaco que se administró a mujeres embarazadas en los años 60, dando lugar a malformaciones congénitas en los fetos. Todo esto generó un rechazo social hacia la química que hizo que se invirtiera esa tendencia. Y años más tarde, terminando ya la década de los 90 y empezando la del 2000, otra vez parece que el concepto de la química en la sociedad empezó a ser otra vez positivo. Esto se debe en parte a que surgió los conceptos de química verde y de ingeniería verde. Y ahora veremos en qué consiste. Vamos a ir analizando cada una de las etapas que he comentado, viendo con qué enfoques trabajaban las industrias químicas en cada uno de esas tres fases. En primer lugar, en los inicios de la industria química, los diseños predominaba un enfoque tradicional donde los diseños industriales estaban basados en la optimización económica, es decir, en ganar dinero y en la idea de que contaminar era algo gratuito. De hecho, pues la forma más barata que tenían de deshacerse de los residuos era a través de las chimeneas de las industrias o yendo a parar a los ríos. No se preocupaban mucho de los peligros químicos que pudiese haber, ni mucho menos de la seguridad de las instalaciones. Pero claro, cuando se invirtió esa tendencia, que hemos comentado que ocurrió a partir de los años 80, en las empresas
surgió un enfoque más ambientalista. Es decir, ahora lo que se perseguía era poner remedio a esas fuentes de contaminación que existían en las industrias. ¿Cómo? Pues haciendo el tratamiento de las aguas residuales, depurando las emisiones que tenían, o bien haciendo remediación de suelos. Y ya a principios de los años 90 surgió el otro enfoque que nos queda, que es el enfoque de la ingeniería química verde. Este enfoque es un enfoque que nosotros llamamos sostenible porque se basa en el diseño, comercialización y uso de procesos y productos que, sin dejar de ser técnica y económicamente viable, porque si no, a la industria no le interesa, se pueda minimizar al mismo tiempo la contaminación y el riesgo para la salud y el medio ambiente. Es decir, ya no se trata de remediar esas fuentes de contaminación, sino de tratar de reducirlas e incluso eliminarlas totalmente. Brevemente, resumiendo, lo que podemos decir es que el concepto de ingeniería química verde surgió a principios de los años 90 en la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos. De hecho, en el año 96 se convocó el primer premio al desafío en Ingeniería y Química Verde. En el año 97 se celebró la primera conferencia anual sobre Ingeniería y Química Verde. Y todo esto culminó con la publicación en el año 98 del libro Green Chemistry por Anastas y Barber, que en extensión dio lugar a la publicación en el año 2003 de Anastas y Zimmerman sobre los 12 principios de la ingeniería verde. Entre esos principios de la ingeniería química verde, que ya hemos visto que es bastante reciente, se encuentran algunos de estos. Por ejemplo, la búsqueda de nuevos disolventes alternativos a los disolventes orgánicos convencionales, que son mucho más contaminantes, el uso de energías más limpias y el uso de polímeros biodegradables. En este entorno es en donde ha girado la investigación que he desarrollado en los últimos años. Concretamente, hoy presento las dos líneas que he dicho al principio, la síntesis de nanopartículas biopoliméricas para el tratamiento del cáncer y la síntesis de plásticos biodegradables basados en biopolímeros como alternativas a los plásticos convencionales. Son en principio unas líneas bastante diferentes, pero tienen un nexo de unión. En ambos casos, el material de partida es un biopolímero. ¿Y qué es un biopolímero? Pues es un polímero sintetizado por seres vivos. Adentrándonos ya en la primera de las aplicaciones, en el uso de nanopartículas biopoliméricas para el tratamiento del cáncer, en primer lugar vamos a definir qué es una nanopartícula. Una nanopartícula es una partícula microscópica con tamaño inferior a 200 nanómetros. Las nanopartículas pueden estar formadas bien por polímeros sintéticos, que son polímeros artificiales sintetizados en la industria, normalmente a partir del petróleo, o bien por biopolímeros, como es el caso de algunas proteínas y algunos polisacáridos. Si elegimos un biopolímero para formar una nanopartícula, tendremos una nanopartícula biopolimérica cuyas principales ventajas son que estas nanopartículas van a ser biodegradables, es decir, cuando se administren en el cuerpo humano y realicen su función se van a degradar sin dejar rastro, y además son biocompatibles y no antigénicas, es decir, no generan un rechazo en el organismo cuando entran en él. Por tanto, dadas estas ventajas, este tipo de nanopartículas se pueden usar como eficientes vehículos de fármacos para lograr una liberación prolongada, controlada y dirigida y así mejorar los efectos terapéuticos de fármacos, reducir sus efectos secundarios y aumentar su biodisponibilidad. Vamos a ir analizando cada uno de estos conceptos, uno a uno. En primer lugar, como hemos dicho, las nanopartículas biopoliméricas pueden ser vehículos de fármacos y así dar lugar a una liberación del fármaco controlada o prolongada. Lo vamos a explicar con este gráfico que tenemos aquí. En este eje lo que tenemos es la concentración de fármaco en la sangre y en este eje tenemos el tiempo. Cuando administramos un fármaco de forma convencional, como por ejemplo cuando vamos al médico y nos dice que nos tomemos un comprimido cada 8 horas, lo que ocurre en la sangre es que existen estos picos de fármaco que vemos aquí en la línea discontinua de color azul.
¿Por qué? Pues porque me tomo un comprimido, hace su efecto, a las 8 horas me tomo otro, hace su efecto y así vamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces la concentración de fármaco tiene picos que están fuera de esta franja gris que vemos. La franja gris es el rango de concentración óptimo en el que deberíamos tomar el fármaco. Por encima de esta franja, el fármaco podría llegar a ser tóxico, porque la concentración es más elevada de lo que debería, y por debajo de esta franja, el fármaco deja de ser efectivo. Por tanto, con la liberación controlada, que sería la línea roja, que es la que queremos conseguir con las nanopartículas, podríamos lograr tener una concentración de fármaco constante con el tiempo durante un periodo largo, de manera que esto se ha comprobado que reduce los efectos secundarios de los ciertos tratamientos y mejora la eficacia terapéutica de los fármacos. Además, hemos dicho que las nanopartículas pueden actuar como fármacos diana, dirigiendo el fármaco a un tipo específico de células. Esto en el tratamiento del cáncer es algo muy importante, porque todos sabemos que los tratamientos de quimioterapia actuales no son nada selectivos y acaban matando tanto las células cancerígenas como las células sanas, con los consiguientes efectos secundarios que eso tiene. Al poner el fármaco en una nanopartícula, lo que conseguimos es dirigirla a un tipo de célula específica. Esta sería la nanopartícula, que vemos que tiene su superficie modificada, pues ahí habrá ciertos receptores que hagan que se una, por ejemplo aquí en este caso, a una célula cancerosa, que son estas que tienen como forma de estrella. Sin embargo, vemos que la nanopartícula no se acerca a las células que están sanas, que tienen otra forma diferente. Por tanto, esto también es algo muy interesante a la hora de abordar el tratamiento del cáncer. Y otra de las ventajas que tienen este tipo de nanopartículas es que con ellas se consigue aumentar la biodisponibilidad del fármaco. ¿Y eso qué significa? Los fármacos para el tratamiento del cáncer son casi todos insolubles o poco solubles en agua. Esto quiere decir que cuando entran al organismo, por ejemplo por vía oral, se excretan rápidamente y no pasan a la sangre, es decir, no hacen todo el efecto que deberían para la concentración que el paciente ingiere. Por tanto, al poner el fármaco en una nanopartícula, lo que conseguimos es que, gracias a las propiedades de superficie que tiene la nanopartícula, esta pueda penetrar directamente en la célula y degradarse en el interior y liberar ahí el fármaco. Y además, estamos protegiendo el fármaco de la degradación que puede tener en el estómago por los ácidos que hay. Bueno, pues una vez que hemos analizado las ventajas del uso de nanopartículas biopoliméricas, vamos a adentrarnos en el biopolímero que hemos usado para esta aplicación. En este caso hemos elegido la seda. La seda es un polímero de proteína hilado en fibras, que por algunas especies, como son los gusanos de seda, que es el más conocido, pero también escorpiones, ácaros y moscas. Actualmente la principal fuente de seda es la sericultura a partir de un gusano de seda domesticado de la raza Bombyx mori. La seda está formada a su vez por dos proteínas. Tiene esta estructura que vemos aquí, es decir, son dos hebras conjuntas que son de la proteína fibroína y tienen una cobertura, una envoltura, que es de otra proteína que se llama sericina. Para las aplicaciones biomédicas que le vamos a dar, nos vamos a quedar con la fibroína. Por eso, de ahora en adelante, cuando yo hable de seda, me estaré refiriendo a la fibroína de seda. Vale, ¿y por qué hemos usado la seda? Pues como ya hemos dicho antes, es un polímero biodegradable, tiene excelentes propiedades mecánicas, es inocuo, tiene una superficie altamente reactiva para formar enlaces con otros, por ejemplo, con péptidos, con hormonas, con factores de crecimiento. Es un material altamente biocompatible, como hemos dicho. Su producción es sencilla, sostenible y de bajo coste, esto también es muy interesante desde el punto de vista económico, y favorece el crecimiento celular y la proliferación. Pero además es que la seda tiene una gran tradición en la región de Murcia, ya que durante siglos se produjeron textiles a partir de la seda del gusano de seda. Aquí tenemos algunas fotos de archivo de la huerta de Murcia, donde existían estos criaderos de gusanos de seda. De hecho,
la antigua estación serícola de Murcia, que es este edificio que vemos aquí, que estuvo operativo entre el año 1892 y 1976, fue el primer y principal centro de investigación y desarrollo serícola en España, centralizando toda la producción nacional de seda. Actualmente en las instalaciones de este edificio se encuentra el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, el IMIDA. Lo que ocurrió fue que a mediados del siglo XX se produjo un lento descenso de la producción hasta la década de los 70, fundamentalmente por la competencia externa, hasta que al final acabó finalizando la actividad comercial, fundamentalmente por el monopolio de la seda japonesa. Y fue a partir del año 2005 donde surgió un renovado interés por el uso biomédico de la fibroína de seda como biomaterial para el crecimiento de células madre humanas, para formar tejidos o nuevas estructuras, en lo que se conoce como medicina regenerativa, por ejemplo, para formar cartílago nuevo, prótesis, etc. Y también como vehículo para el transporte de fármacos, que es la aplicación de la que voy a hablar hoy. Cabe destacar que no comenzó en el año 2005 las aplicaciones biomédicas de la seda, sino que ya desde la Edad Media la seda se había usado como material de sutura, que era un material que era biodegradable y se usaba con ese fin. Bien, pues a continuación voy a hablar de algunas de las aportaciones científicas que ha publicado mi grupo en los últimos años en esta línea. Voy a intentar resumirlo lo máximo posible y en los términos menos técnicos posibles, pero bueno, a ver si tengo éxito. Lo primero que hicimos fue, una vez que pusimos a punto el método de síntesis de nanopartículas, el cual no voy a detallarlo aquí, fue elegir 3 fármacos naturales, de origen natural, con actividad anticancerígena. Elegimos 3, la curcumina, el ácido rosmarínico y la naringenina, y fuimos probándolos uno a uno en las nanopartículas para estudiar si efectivamente su eficacia terapéutica aumentaba o no. ¿Por qué? Pues porque esos fármacos eran, como he comentado antes, poco solubles en agua y por tanto su aplicación en tratamientos estaba muy limitada, como fármacos libres. Entonces fuimos probándolos en distintas nanopartículas. Empezamos con la curcumina. La curcumina es un colorante rico en polifenoles que se extrae de la cúrcuma. La cúrcuma, supongo que todos la conocéis, es un colorante que está muy de moda en los últimos años y que se conoce también como el azafrán indio. Tiene propiedades también, además de cancerígenas, como antibacterianas, antiinflamatorias, antifúngicas. Y bueno, pues lo que hicimos fue incorporarla a las nanopartículas de fibroína de seda y realizar ensayos in vitro en 2 tipos de células. Primero, en células cancerosas, de neuroblastoma concretamente, que es este esquema que tenemos aquí, esta gráfica, y también en células sanas. Os explico qué significan estas gráficas. En el eje de la Y lo que tenemos es la viabilidad celular en porcentaje, es decir, cuando la viabilidad celular está cercana al 100%, quiere decir que todas las células, o casi todas, están vivas. Y conforme se van muriendo, esa viabilidad va bajando. Pues bien, lo que tenemos aquí es la concentración de nanopartículas. Pues bien, lo que observamos fue que al administrar a las células las nanopartículas cargadas con curcumina, vimos que en las células sanas no pasaba nada, es decir, no se morían, no bajaba su viabilidad, pero en las células cancerígenas sí. En estas 2 curvas que vemos aquí, que son los 2 tipos de nanopartículas que hicimos, sí que disminuía bastante la viabilidad. Por lo tanto, encontramos que este fármaco, una vez incorporado a las nanopartículas, tenía una cierta selectividad por las células cancerosas, lo cual ya de entrada era algo bueno. Seguidamente pasamos a realizar ensayos con otro fármaco que se llama naringenina y que se extrae de algunas frutas como la naranja o el pomelo. En este caso hicimos lo mismo, lo cargamos en las nanopartículas, aquí vemos el aspecto que tenían vistas al microscopio electrónico, e hicimos ensayos en 2 líneas celulares. Por un lado, en cancerosas, que son las de cáncer de cuello de útero, las ELA, que son las barritas de color naranja, y por otro lado con células sanas, que son las barritas de color verde. Aquí tenemos 2 gráficas, la primera de ellas representa la administración del fármaco libre y la segunda
la administración del fármaco incorporado a la nanopartícula. Pues bien, lo que encontramos fue que la naringenina, en las mismas concentraciones, cuando estaba incorporada en la nanopartícula, sí que producía una disminución de la viabilidad celular de las células cancerosas, es decir, las mataba. Mientras que cuando estaba en formato, digamos, libre, sin estar en nanopartículas, esa viabilidad disminuía mucho menos. Y además, encontramos también otra cosa importante, y es que para una misma concentración veíamos que las células sanas, que son las barritas de color verde, no se morían. Por tanto, por un lado, habíamos conseguido aumentar la eficacia terapéutica del fármaco y, por otro lado, aumentar su selectividad. Y el último fármaco que probamos fue el ácido rosmarínico. Este fármaco se obtiene a partir de plantas como el romero o el tomillo, y de igual modo lo que hicimos fue cargarlo en las nanopartículas y realizar ensayos, en este caso, en dos líneas cancerosas. Las barritas de color azul son las células de cáncer de cuello de útero y las de color rosa las células de cáncer de mama. Igualmente aquí tenemos los resultados para el ácido rosmarínico libre y aquí los resultados para el ácido rosmarínico cargado en nanopartículas. Lo que observamos es que, igual que ocurría con el anterior fármaco, cuando el fármaco estaba incorporado en las nanopartículas, la viabilidad celular de los dos tipos de células caía en picado, es decir, se morían. Mientras que para concentraciones equivalentes de fármaco libre disminuía mucho menos la viabilidad. De hecho, esto lo quisimos corroborar con microscopía y vimos que le hicimos fotos a los dos tipos de células, que son las que tenemos aquí, poniéndoles en contacto el fármaco libre o bien el fármaco incorporado a las nanopartículas. Aquí no se ve muy bien, pero cuando el fármaco está libre se ve que las células están vivas. Los puntitos que son las células están muy juntitos y tienen la forma normal que ellas suelen tener. Sin embargo, cuando el fármaco se incorpora a las nanopartículas, vemos que prácticamente en una concentración equivalente a la del fármaco libre, las células se han muerto. Las células cancerosas, las dos líneas celulares, se han muerto. Vemos que hay como unas esferitas aisladas unas de otras, esos son los restos que quedan de la célula una vez que muere. Y bien, a partir de ahora lo que voy a hablar es de la investigación más reciente que estamos realizando en el laboratorio, todavía no está publicada y es la que hemos desarrollado en los últimos meses. Pero los resultados han sido bastante interesantes y me parecía importante contarlos esta tarde. Bueno, pues una vez que ya habíamos cargado varios fármacos en las nanopartículas, decidimos ir un paso más allá e intentar aumentar la selectividad de esas nanopartículas hacia células tumorales. ¿Cómo? Pues funcionalizando su superficie con ácido fólico. ¿Y por qué con ácido fólico? Pues porque si esto es una célula cancerosa, este sería el núcleo, esta es la membrana celular, vemos que en su superficie están sobreexpresados los receptores folato, que serían estas estructuras de color lila. Pues bien, si a la nanopartícula, que son estas esferitas de aquí, le ponemos ácido fólico, se lo enganchamos o lo anclamos a la superficie, favorecemos esa unión de la nanopartícula a la célula cancerosa. Y es más, es que las células sanas no tienen casi nada de receptores folatos en su superficie. Por tanto, de esta forma estamos incitando a la nanopartícula a dirigirse hacia ese tipo de células específicamente. Vamos a ver si tuvimos éxito con la investigación. Pues lo que hicimos fue, para saber si efectivamente entraban más en unas células que en otras, teñimos las nanopartículas con un fármaco, con un colorante fluorescente de color verde y las pusimos en contacto con células sanas, que sería esta fotografía de aquí, y con células cancerígenas. Y tras 6 horas de exposición pudimos ver que efectivamente las células cancerígenas estaban llenas de nanopartículas por dentro. Si prácticamente vemos el contorno de la célula y dentro todo es una mancha fluorescente de color verde. Eso no es una partícula, son millones de nanopartículas metidas dentro de la célula. Y sin embargo, cuando las pusimos en contacto con células sanas, vemos que esos acúmulos de fluorescencia no se producían. Por lo tanto, no entraban ni mucho menos en la misma cantidad. De hecho, se veía como aquí no se ve muy bien, pero se veía como el medio
estaba fluorescente, pero muchísimo menos, sin estos acúmulos. Es decir, las nanopartículas habían quedado en el medio, algunas habían entrado, pero bastante menos que en el caso de las células cancerígenas. Por lo que nosotros validamos el método de funcionalización con ácido fólico para aumentar la selectividad de las nanopartículas. ¿Y ahora qué nos quedaba? Pues introducir un fármaco en esa nanopartícula para ver si mejoraba su eficacia. El fármaco que cogimos en este caso fue un fármaco comercial llamado ibrutinib, que se emplea para el tratamiento de leucemia y para el tratamiento de linfomas. Este fármaco se administra por vía oral y tiene una baja solubilidad en agua, al igual que los otros que habíamos usado antes. Pues bien, cargamos el fármaco en las nanopartículas. Vemos que el fármaco está representado con esta molécula de color azul, y esto es la nanopartícula. Y a la nanopartícula ya cargada con el fármaco le acoplamos el ácido fólico, que lo hemos representado con esta molécula de color rosa. De manera que al final tenemos una nanopartícula cargada con fármaco y funcionalizada con ácido fólico en su superficie. Estas dos nanopartículas, tanto antes como después de funcionalizar, las pusimos en contacto con células cancerígenas, que ya hemos dicho antes que tienen sobreexpresado el receptor folato, que serían estas estructuras de color lila, y también con células sanas, que, como he dicho antes, tienen mucho menos el receptor folato en su superficie. Muy bien, lo que ocurrió fue que al comparar los dos tipos de nanopartículas, al comparar su efecto en una línea celular cancerosa, de cáncer de cuello de útero, de células ELA, lo que vimos es que efectivamente las nanopartículas que estaban cargadas con el fármaco y funcionalizadas con fólico, que serían las barritas de color rosa o rojo, vemos que disminuyen, o sea, matan muchas más células cancerosas que las nanopartículas que no llevaban fólico, pero que llevaban la misma concentración de fármaco. Pero al no dirigirse a ese tipo de células, vemos que la viabilidad celular es mucho mayor, serían estas barritas de color lila. Por tanto, concluimos que conseguíamos mejorar la eficacia terapéutica del fármaco. ¿Y qué le ocurría a las células sanas? Pues se ve un poco regular. Bueno, lo voy explicando. Para ver qué ocurría a las células sanas, lo que hicimos fue, de nuevo, marcar con un tinte fluorescente las nanopartículas, los tres tipos: nanopartículas sin fármaco, nanopartículas con fármaco y nanopartículas con fármaco y ácido fólico. Marcar las células, la membrana celular con un tinte de color rojo y el núcleo celular con un tinte de color azul. No sé si lo apreciáis. Y bueno, estas nanopartículas se pusieron en contacto con células sanas, que serían estas fotografías de aquí, y con células cancerosas. Y lo que se obtuvo fue que únicamente en el caso de células cancerosas y nanopartículas con fármaco y funcionalizadas con ácido fólico, conseguíamos que las nanopartículas entraran dentro. Se ve fatal, pero aquí os prometo que hay puntitos verdes dentro de los circulitos rojos. ¿Vale? O sea que lo que conseguimos fue ya no solo aumentar la eficacia terapéutica del fármaco, sino aumentar su selectividad, porque de hecho en las sanas no se veían las nanopartículas dentro de las células. Pues bien, hasta aquí la parte de la primera línea de la que os he hablado. Os prometo que la segunda es más corta. Bueno, la segunda línea, como os he dicho al principio, está basada en la síntesis de plásticos biodegradables basados en biopolímeros, como alternativas a los productos plásticos convencionales. Sabemos que el plástico comenzó a usarse de forma masiva tras la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente porque es un material muy resistente, ligero, de bajo coste y que dura muchísimo. Desde que se empezó a producir hasta el año 2015, se han producido 8.300 millones de toneladas de plástico. Esto, para que nos hagamos una idea, es 25.000 veces el peso del Empire State Building. Y de ese total, 6.300 millones, o sea, de los 8.300, 6.300 millones de toneladas ya se han convertido en residuos en plástico. Y de esos residuos, solamente el 10% se ha reciclado, el 12% se ha incinerado y el resto, el 78%, se ha acumulado en vertederos o bien ha ido a parar directamente al medio ambiente. De hecho, sabemos que cada año
10 millones de toneladas de residuos plásticos van a parar a los océanos, dejándonos imágenes como esta. Y además no tenemos solo el problema de los residuos plásticos de origen de tamaño macroscópico, sino que esos plásticos, con el paso de los años, se han ido rompiendo y como no se degradan, se han ido rompiendo en partículas de tamaño mucho más pequeño, dando lugar a lo que conocemos como microplásticos, que son partículas de plástico inferiores a 5 milímetros. Y de hecho los estudios lo que nos han confirmado es que esos microplásticos ya están presentes en todos los elementos de nuestra vida cotidiana, como puede ser pues, en el agua, en la sal. De hecho la Universidad de Alicante hizo un estudio sobre las principales marcas de sal que se comercializaban en España y todas tenían microplásticos, en algunos alimentos como el pescado, por supuesto, y luego en algunas bebidas que se fabrican a partir de agua, como es el caso de la cerveza. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque los plásticos convencionales, que no olvidemos que son de origen no renovable, vienen del petróleo, tardan tiempos sorprendentes en descomponerse. Y cuando se descomponen, no se degradan, lo que he comentado antes, se rompen. Por ejemplo, un hilo de pesca tarda 600 años en degradarse. Esto, para que nos hagamos una idea, es casi el tiempo que hace que Colón llegó a América. O sea que esto son cosas para tener en cuenta. Una botella tarda unos 500 años en descomponerse en el medio ambiente. Unos cubiertos de plástico, unos 400 años. Es decir, que todo esto como consumidores creo que tenemos que saberlo. Pues bien, dada la problemática medioambiental y también, no vamos a engañarnos, la escasez de reservas de petróleo, fue necesario en los últimos años realizar estudios para encontrar nuevas alternativas a esos plásticos convencionales. Entre otros, lo que más se estudiaron fueron los que conocemos como bioplásticos, que son polímeros naturales obtenidos a partir de desechos agroalimentarios, celulosa o almidón. Estos bioplásticos, las características que tienen es que son 100% degradables en solo unos meses. O sea, imaginaos la diferencia con los convencionales. Luego, no proceden del petróleo, por lo tanto, no dependemos de un recurso no renovable, no contienen componentes tóxicos y su procesado es mucho más verde. ¿Cuáles son los usos actuales de los bioplásticos? Actualmente, aunque no lo conozcamos o no está no se da mucha publicidad, hay ya empresas que comercializan bolsas biodegradables, envases para alimentación biodegradables, algunos elementos para medicina como hilos de sutura, prótesis también para tratamientos médicos, algunos juguetes e incluso algunas prendas de ropa como esta línea que tiene Versace. En nuestro caso, para las investigaciones que realizamos, utilizamos como biopolímero el almidón. El almidón se obtiene de distintas fuentes, se puede obtener de la patata, del maíz, del trigo o del arroz. ¿Y por qué elegimos este biopolímero? Pues por su abundancia, por su bajo coste y por su velocidad de degradación. Para transformar el almidón en almidón termoplástico, es decir, el almidón en forma de plástico, necesitamos añadirle al almidón uno o varios plastificantes. Nosotros seleccionamos los plastificantes en función de unos ciertos criterios para que fuesen benéficos con el medio ambiente y fundamentalmente utilizamos glicerina y agua y en algunos ensayos líquido iónico y agua. A continuación voy a explicar cuáles han sido los procesos para obtener almidón termoplástico que hemos desarrollado en el laboratorio. El primero de estos procesos fue un proceso mediante mezcla en fundido. Para ello lo que hicimos fue coger una mezcla de almidón y de plastificantes que se homogeneizó y se alimentó a una mezcladora preindustrial que trabaja a alta cizalla. De esta forma obtenemos una mezcla de almidón termoplástico como la que vemos en la figura que se termoconforma en una prensa de platos caliente y se obtiene una lámina de almidón de termoplástico transparente. Pues bien, como nuestra idea era escalar todo este proceso a la industria y en la industria se trabaja fundamentalmente con procesos de extrusión, lo siguiente que hicimos fue adquirir una extrusora a escala de laboratorio y optimizar el proceso en ella. Lo que hicimos básicamente fue coger la mezcla de almidón y plastificante, introducirla en la parte inicial de la extrusora
Y aquí tenemos una foto del interior de la extrusora. Vemos que son dos usillos corrotantes donde hay zonas de transporte y zonas de mezcla de los componentes, y al final de la extrusora lo que se obtiene es un hilo de almidón termoplástico que con un sistema de corte automático se va cortando hasta obtener estos pellets de TPS, de almidón termoplástico. Pues bien, una vez que tenemos los pellets, lo que podemos hacer es volver a procesarlos para ya obtener productos finales. En nuestro caso, uno de esos productos fueron suelas de zapato infantil. ¿Cómo las obtuvimos? Pues añadimos los pellets de almidón termoplástico a un equipo de inyección, a una inyectora, y a su salida el material que obtuvimos se conformó en un molde para dar lugar al producto final, a la suela. Pero sin duda el producto, digamos, estrella de toda esta investigación era obtener una bolsa de plástico biodegradable, también a partir de los pellets que hemos comentado anteriormente. De forma que estos pellets, esto ya no lo hemos hecho en nuestro laboratorio, se ha encargado a empresas externas. Estos pellets se alimentaron a un equipo de soplado de film, donde a su salida ya genera un globo de almidón termoplástico, que es esto que vemos aquí, que se enfría y finalmente da lugar, se corta en forma de bolsa, como esta que vemos en la imagen. Pues bien, aquí os dejo algunos de los artículos científicos que publicamos con esta investigación en bioplásticos durante mi estancia en la Universidad de Alicante, y bueno, pues también publicamos esta patente que actualmente está en explotación por la empresa de base tecnológica Solubion, que se dedica a la síntesis de productos plásticos biodegradables. Y bueno, pues para acabar quería dar las gracias al grupo de Ingeniería Química Verde y Nanotecnología de la Universidad de Murcia y al grupo de Residuos, Energía, Medio Ambiente y Nanotecnología de la Universidad de Alicante. Y también a las entidades financiadoras sin cuyo apoyo estas investigaciones no podrían tener lugar. Y bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de dar las gracias a mi familia, que están hoy aquí, y porque sin ellos pues llegar aquí hubiese sido imposible. Muchas gracias por vuestra atención. A continuación, si tenéis preguntas o queréis que os explique algún proceso un poco más detallado o dudas que podáis tener, ¿vale? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Os ha quedado todo muy claro o no habéis entendido nada? ¿Alguna farmacéutica importante se ha puesto en contacto con vosotros para desarrollar ese fármaco? Pues mira, actualmente estamos en la fase de trabajar. Nosotros trabajamos con células en nuestro laboratorio de la Universidad de Murcia, en el edificio que hay de servicio de apoyo a la investigación, y actualmente estamos ya en colaboración con otros grupos de la Universidad de Murcia que trabajan con ratones. Entonces ya se están probando algunas de estas nanopartículas en esos ratones, que sería el siguiente paso. Y ya, bueno, pues la farmacéutica es más para ya estudios clínicos, que sería el tercer paso. Es decir, esto es un proceso lento, nosotros nos dedicamos a investigación muy básica, pero bueno, todo queda publicado, todo queda registrado, de manera que bueno, pues vamos contribuyendo en lo que se puede en cada momento. ¿Los fármacos que diseñáis los aplicáis en personas que tienen cáncer? Todavía no directamente, porque primero hay que pasar una serie de fases, en lo que estaba comentando. De momento los aplicamos en células, en cultivos celulares. Después esas nanopartículas tienen que probarse en ratones, que es la fase en la que estamos ahora, y después pues ya pasan a los estudios clínicos con pacientes. Pero es un proceso largo. Sí, y además nosotros piensan que somos ingenieros químicos, es decir, no somos los grupos que por ejemplo están en la RISACA, que pertenecen al IMIL, al Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, pues ahí sí que se dedican más, o sea, ya cogen estudios más, con más trayectoria y los prueban directamente en pacientes en el Hospital Virgen de la RISACA. Bueno, nosotros tenemos algunos contactos con ellos, pero todavía tenemos que avanzar más para llegar a ese punto. Sí. Me gustaría saber de dónde traéis las células cuando las han
Pues las células son comerciales, es decir, se adquieren en distintas casas comerciales que las venden y bueno, pues nosotros lo que hacemos es comprar un vial pequeñito y lo que hacemos para realizar todos los ensayos es ir cultivándolas y subcultivándolas de manera que se van reproduciendo, sobre todo en las cancerosas se reproducen rapidísimo, muchas veces tenemos que tirar la mayoría de lo que hay en el frasco porque crecen muy rápido, es la característica que tienen. Y una vez adquirido el vial de esa línea celular en concreto, pues te puede durar muchísimos años. Y cuando no vamos a dejar de utilizarlas durante un periodo, lo que hacemos es congelarlas a menos 80 grados y después volver a sacarlas y volver a cultivarlas, ponerlas en medio de cultivo para que vuelvan a crecer y poder utilizarlas. ¿Alguien más? Sí. Aparte del almidón, ¿hay alguna sustancia con la que se puede hacer un plástico biodegradable de un provecho similar? Pues sí, por ejemplo, un polímero que es biodegradable, pero que no es un biopolímero, es decir, que se obtiene a partir del petróleo, pero que sí tiene características biodegradables, es el alcohol polivinílico, el PVA. El PVA da muy buenos resultados también. Es uno de los polímeros que más se ha estudiado. Luego también depende de la aplicación. Por ejemplo, para aplicaciones rígidas, el ácido poliláctico, que es un polímero que se obtiene a partir de bacterias, ese también se ha usado mucho. El PLA se llama ácido poliláctico. Y el PVA también para este tipo de aplicaciones, como la que nosotros hacemos, que es algo que requerimos que tenga una flexibilidad grande para dar lugar a un film o a una bolsa. Pero sí que hay estudios con muchos tipos de polímeros. Yo quería preguntarte, porque no se me ha quedado claro, por qué las células cancerosas sí se unen a las nanopartículas de seda y las células normales no. Vale. En el caso de los ensayos de funcionalización, en lo que nos hemos basado es que las células cancerosas sobreexpresan el receptor folato en su superficie. Entonces, lo que hacemos es colocar ácido fólico en la superficie de la nanopartícula para que se produzca esa unión ácido fólico-receptor folato y así favorecer esa unión selectiva. Porque las células sanas no tienen casi receptores folato en su superficie, es una de las características que las diferencia. Nosotros al final lo que vamos buscando son diferencias entre los tipos de células para enfocar, apoyándonos en la química, enfocar la nanopartícula a un sitio u otro. Vale, es que lo había entendido porque, como ha explicado primero, el ensayo de la... Sí, con los fármacos naturales. Con los fármacos naturales para nosotros fue un poco sorpresa tener esos resultados, porque ahí no habíamos puesto ácido fólico ni nada. Pero esos fármacos realmente no se habían probado con nanopartículas de fibroína de seda y por tanto para nosotros fue un poco sorpresa. De todas formas, en comparación son mucho menos selectivos. Si a esos mismos fármacos les hubiésemos puesto el ácido fólico, que es algo que queremos hacer en el futuro, pues probablemente serían muchísimo más selectivos. Pero se eligió el ibrutinib porque es un fármaco que está bastante usado y un fármaco comercial, y también queríamos ver más diferencias porque los fármacos naturales al final digamos que tienen una eficacia más baja, los fármacos comerciales matan más, entonces queríamos ver el efecto en algo que matase realmente. Pues fundamentalmente dependemos del antiguo Ministerio de Economía y Competitividad, que ahora es Ciencia e Innovación, si no me equivoco. Este ministerio convoca anualmente unos proyectos tanto de investigación fundamental como de investigación aplicada, y bueno, pues los grupos de investigación concursan a esa convocatoria de proyectos y pues tenemos que hacer una memoria muy detallada con las actividades que queremos realizar, cuáles son los objetivos de los estudios, qué background tenemos, es decir, qué antecedentes tenemos ya en esa línea celular. Y bueno, y luego también este año han salido otros que son de transición ecológica, se llaman, que vienen de fondos del nuevo Horizonte 2020, Horizonte Europa creo que se llama ahora. Son unos fondos FEDER que se han convocado este año, pues también han estado esos proyectos. Luego también existen proyectos para pruebas de concepto, es decir, para estudios que ya están más avanzados y se quieren llevar a la industria, pues puedes también conseguir financiación de esa forma. Y luego, bueno, aquí en la región de Murcia tenemos la Fundación Seneca, que convoca cada 2 o 3 años también estos proyectos
Y bueno, pues actualmente, por ejemplo, en mi grupo de investigación de la Universidad de Murcia tenemos el proyecto del Ministerio y el proyecto de la Fundación Seneca. Y luego pues también conseguimos financiación al final de contratos con empresas que también quieren probar cosas y bueno, pues se establece un contrato, un convenio entre la universidad y la empresa y de ahí también adquirimos financiación. Y poco más, tampoco hay muchísimas fuentes de financiación. Bueno, también están los proyectos europeos, también tenemos proyectos europeos, pero esos son bastante difíciles de conseguir. Nosotros de momento proyectos europeos no hemos tenido ninguno. Y bueno, pues eso es fácil, sí. Dicho que una de las pruebas estáis haciendo, añadiendo extractos de pomelo en las nanopartículas para tratar cáncer de útero. Sí. ¿De dónde sacáis el extracto? ¿De Pues la piel, del ácido o de la semilla? Es un fármaco comercial, o sea, realmente nosotros no hacemos la extracción. No hacéis la extracción. No, es un fármaco que compramos comercial, ya muy purificado, una pureza del 99,9% para realizar los ensayos. Y quiero hacer otra pregunta. Cuando has dicho que fabricabas plástico con almidón y plastificante, supongo que el plastificante también será verde o natural, ¿no? Sí, fundamentalmente los ensayos que hicimos para obtener la bolsa de plástico, ya que queremos comercializar en la empresa que está explotando la patente, es glicerina. La glicerina la tenemos en muchos alimentos, es un componente benigno totalmente. Y agua, que es el plastificante. Sí. Gracias. A ver, lo primero, que ¿cómo conseguís quedar solo con la fibroína y por qué es mejor que la combinación con sentina? Eso, José Luis puede explicártelo si quieres. Pero nunca lo he explicado. Es que José Luis hizo el TFG en mi grupo y el TFM en mi grupo en Alicante, o sea que tiene un completo. Sabe de las dos líneas, José Luis sabe de las dos líneas. Pues, a ver, hacemos un proceso, nosotros partimos del capullo del gusano de seda, con perdón, no quería decirlo. Entonces lo que hacemos es un proceso de desgomado, es decir, lo hervimos con carbonato cálcico a alta temperatura durante, no sé si son 130 grados, durante varias horas, y de esa forma extraemos la sericina para quedarnos con la fibroína. La sericina es soluble en agua, la fibroína no. Por tanto, así luego hacemos un proceso de diálisis para eliminar las sales que hemos utilizado y conseguimos extraer en forma seca una madeja de fibroína de seda, que ya es la que utilizamos para... al principio puse aquí en la presentación todo el proceso de síntesis de nanopartículas, pero me pareció demasiado técnico. Lo que hacemos es esa madeja de fibroína, disolverla en líquido iónico, que también están considerados como disolventes verdes, y a partir de ahí precipitar la nanopartícula en un disolvente coagulante y obtener la nanopartícula en forma seca. Pero fundamentalmente la introducción del líquido iónico también es algo muy interesante porque la fibroína de seda es insoluble en agua, o sea, no teníamos un disolvente en cual disolverla, porque convencionalmente se había usado bromuro de litio, que son unas disoluciones muy concentradas de bromuro de litio, para las cuales luego había que hacer una diálisis extensiva, gastando mucha cantidad de agua y durante mucho tiempo. Y al utilizar líquidos iónicos y como fuente de energía ultrasonidos de elevada potencia, hemos conseguido también el proceso de síntesis de las nanopartículas hacerlo mucho más verde y óptimo en cuanto a tiempo y a dinero. ¿Vale? ¿Algo más? Sí. ¿Por qué interesa tanto un dato así? Porque la sericina tiene potencial alérgeno. Por eso para las aplicaciones biomédicas lo quitamos. Aunque en los últimos años ya hay algunos estudios de nanopartículas de sericina, pero no para el ámbito biomédico, se le está dando otros usos. Pero sí, fundamentalmente la quitamos porque tiene potencial alérgeno y no se puede administrar. ¿Cómo está hecho el link entre el ácido fólico y la nanopartícula? Sí, utilizamos polietilenina, es el PEI. Hacemos una reacción carbonimida con NC y NHS para activar los grupos carboxilo de la fibroína y así unir el PEI con el wolframio. ¿Por qué es introducirlo? O sea, ¿el hacer el ácido fólico quede más disponible, es porque si lo ponéis directamente en una partícula cambia la conformación o... Eso fundamentalmente lo hicimos para que el fólico estuviera
no tuviera tanto impedimento estérico y se quedara metido muy pegado a la superficie de la nanopartícula, sino que estuviese más accesible. Hicimos ensayos con y sin linker, y con el linker salió. Y no sé, ¿qué más? Ah, sí, el proceso de fabricación del bioplástico es completamente verde, en el sentido de que no se necesitan ni grandes temperaturas para que se forme el bioplástico ni energía al fin y al cabo. En la extrusora pues es un proceso bastante rápido, la mezcla es muy buena, son 2 usillos rotantes donde hay una muy buena, digamos, un muy buen contacto. Tenemos que estudiar muy bien cuál es la separación entre los 2 usillos de la extrusora, ¿vale? Estudiar muy bien esa separación para que la mezcla sea lo más efectiva posible y se tarde el menor tiempo posible. Y las temperaturas, pues no recuerdo si estaban en torno a 80, 90 grados, ¿vale? Pero es un proceso rápido. Pero vamos, que ya te digo que la síntesis de plásticos en Repsol o en SABIC no se hace a temperaturas menores, ya te digo yo que no. Quiero decir que al final hay que conformar el polímero de alguna forma u otra, o sea, hay que aplicar calor porque si no, no lo transformas en termoplástico. Sí, yo lo decía porque tengo más la referencia de la formación de los biopolímeros en bacterias, que al final pues, tienen una temperatura de 37 grados y condiciones más suaves. Sí, el PLA, por ejemplo, que se una cantidad de bacterias, el ácido poliláctico, pues es también un bioplástico interesante, pero para otro tipo de aplicaciones, no para termoplástico. Se utiliza para termoestables, polímeros termoestables. Entonces, para este tipo de aplicación no podemos usar PLA, ya nos gustaría, pero no. Muchas gracias por tu conferencia, ha sido súper interesante. Gracias. Nos acompañan muchos alumnos del bachillerato y entonces me gustaría que les mostrara que para ser investigador no hace falta ser Dios ni cosas así, porque luego aquí hablamos, aquí está José y luego sale por ahí con el LinkedIn y todo eso, los críos se asustan. La semana pasada los chicos estaban todos trastornados. Entonces, ya no quería seguir estudiando, ¿no? claro, Directamente. Dicen, esto está súper listo, ¿no? Entonces, bájanos un poco al terreno. Pues vamos a ver, es que quiero decir, cualquier persona se puede dedicar a la investigación, independientemente incluso de las notas que tengáis ahora en el bachiller, porque, bueno, pues es verdad que existen distintos tipos de contratos para realizar el doctorado. Entiendo que nadie quiere realizar la tesis sin cobrar, porque eso a día de hoy me parece totalmente fuera de lugar, pero hay muchos contratos a los que no se accede por nota, sino que son contratos en los que el investigador principal del proyecto selecciona a la persona más idónea y luego pues también existen contratos, por ejemplo, hoy en día ya existen contratos para hacer el doctorado industrial en una empresa. Eso es la empresa la que elige al final el doctor que va a tener. Y bueno, pues que al final, yo cuando empecé, o sea, cuando yo acabé la carrera no había oído hablar nunca de un líquido iónico ni de la fibroína de seda. Pero al final entras en un grupo, el grupo tiene una trayectoria, te van informando, te van enseñando las publicaciones que ya tienen y vas leyéndote pues TFG, TFM, que han ido haciendo y vas aprendiendo el tema. O sea, en la carrera de ingeniero químico nunca jamás nadie me había dicho que era una nanopartícula. O sea, lo he ido aprendiendo después, con los años, mientras realizaba la tesis. Porque al final lo que tú aprendes en la carrera son unas herramientas para después ser capaz tú mismo de adquirir información de distintas fuentes y avanzar en el campo en el que tengas que avanzar. O sea que al final la carrera te da herramientas, pero no te da toda la información para ejercer después, y mucho menos en investigación, que los campos de aplicación son amplísimos. O sea que no os asustéis y primero pensad qué carrera queréis hacer y después ya veréis si finalmente decidís investigar o no. Cuando ya estéis en la universidad, pues seguro contactáis con profesores que tienen grupos de investigación, podéis preguntarles, podéis hacer con ellos el trabajo fin de grado y ya vais viendo si os gusta, si no os gusta, y así es como se seleccionan a los investigadores al final. Sí.
Los plásticos tradicionales vienen del petróleo, que es un recurso que en España no hay. Los biodegradables se obtienen de materiales que se podrían obtener en España. Pues sí, porque finalmente por el almidón que nosotros usamos fundamentalmente es a partir de patata y de maíz. O sea que sí, son recursos totalmente renovables que se pueden cultivar y obtenerlos de ahí. O sea, no habría problema. Sí. No, felicitar porque estáis haciendo un trabajo fantástico. Muchas gracias. Lo único que me da un poco de pena es ver que la empresa privada no invierte fuertemente. Probablemente a lo mejor no lo estéis comunicando bien eso. Estáis trabajando muy bien, pero a lo mejor necesitáis comunicar mejor, porque unos grandes laboratorios es normal, será normal que inviertan en esto, que además tiene mucho futuro, ¿no? Y no digo la empresa que es plástico, ¿no? Y por lo que has dicho, hay muy poquita financiación privada. De parte de la empresa, sí, nosotros tenemos proyectos con empresas, contratos con empresas, y es verdad que nos llama la atención que siempre acuden con un problema a nosotros intentamos con la información que tenemos, buscar, darles solución, pero muy poquitas veces quieren pagar. Entonces, claro, al final... en la Universidad de Murcia sí que se están realizando jornadas, tenemos el vicerrectorado de transferencia que realiza jornadas donde los grupos de investigaciones ponen sus resultados y van pues empresas de la región y pueden ver lo que hacemos, se presentan los resultados más escalables que tenemos y bueno, pues sí que hay formas de comunicación. Muchas veces son las empresas directamente las que se ponen en contacto con nosotros, pero la mayor parte de las veces es porque necesitan resolver un problema urgente y cuando se lo resuelves ya no... Pero a lo mejor ese concepto hay que cambiarlo y ser nosotros los que fueran presentando de mejoras y evolución de los... Pues sí, lo que pasa es que la vida ya no da para tanto. La vida ya... Pero sí, la verdad que todo eso, el vicerrectorado de transferencia está últimamente trabajando en eso, en mejorar, cómo difundir los resultados tanto al público general, que de esto se hace muy poco, y también a la empresa privada, porque efectivamente nosotros al final lo que queremos es que alguien, como en el caso de los bioplásticos, explote nuestros resultados, porque si no, pues no ves nunca un fruto tangible. Sí que publicas mucho, lo difundes en congresos donde todos los que te están escuchando son investigadores, nadie trabaja en empresas, y al final pues no llega al sitio donde tiene que llegar, a donde está el dinero. Enhorabuena a Mercedes por su trabajo y por compartir todo lo que hace esta tarde con nosotros. Gracias por acercarnos un poco más al mundo de las nanopartículas y de los plásticos biodegradables. Creo que son dos puntos, o por lo menos dos investigaciones punteras en estos momentos, que seguro que nos ayudan a superar todas las adversidades, tanto el problema con los plásticos como el problema del cáncer, y espero que te sientas orgullosa de lo que haces, porque nosotros nos sentimos orgullosos de contar contigo. Muchas gracias.